Con mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. En todos los estudios demográficos sobre el color de los cabellos en Europa, los países nórdicos y bálticos suelen ocupar los primeros lugares. Finlandia encabeza habitualmente estas estimaciones con cerca del 80% de su población presentando cabello rubio natural o castaño muy claro. En las estadísticas le siguen Suecia, Noruega, Estonia, Islandia, Dinamarca y Letonia en los primeros lugares, todos con porcentajes elevados en comparación con el resto del continente. Este contexto regional ayuda a entender por qué Finlandia se ha ganado dentro y fuera de Europa la fama de ser el país más rubio del mundo. A diferencia de otros clichés turísticos, el caso finlandés tiene un fundamento demográfico sólido. Durante siglos, Finlandia fue una sociedad relativamente aislada, con escasa movilidad poblacional y una fuerte continuidad genética. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. En tiempos de inteligencia artificial, las calles superan a la imaginación. Finlandia suele aparecer en el imaginario colectivo asociada a mujeres de cabello claro, piel pálida y rasgos nórdicos caminando entre lagos, bosques y ciudades ordenadas. Esta imagen se repite en relatos de viajeros, fotografías y redes sociales. Sin embargo, detrás del estereotipo existe una combinación concreta de genética, historia y cultura que explican por qué esta percepción tiene una base real, aunque también por qué resulta más compleja de lo que parece. La herencia ugrofinesa y nórdica combinadas, sumada a una inmigración muy baja hasta épocas recientes, consolidó una alta frecuencia del cabello rubio y castaño claro en la población. En muchas regiones del país, sobre todo fuera de las grandes ciudades, estos tonos siguen siendo predominantes tanto en mujeres como en hombres. En Helsinki, la capital, el fenómeno continúa siendo visible, aunque aún con mayor diversidad. En la ciudad conviven mujeres rubias naturales de distintos matices, desde tonos ceniza hasta dorados o muy claros, junto con mujeres que eligen teñirse el cabello de negro, algo socialmente aceptado y estéticamente integrado.
Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Viajar es abrir el corazón a lo desconocido y permitir que el mundo nos hable. Somos una comunidad que se mueve por emoción, por curiosidad, y por eso en este canal caminamos juntos, para que cada paso compartido se sienta más profundo. Al mismo tiempo, la inmigración y la globalización han sumado una presencia creciente de mujeres morenas, pelirrojas y de orígenes no europeos. Aún así, para un visitante latino o mediterráneo, la proporción de mujeres rubias sigue llamando la atención, no como una exhibición deliberada, sino como parte natural del paisaje urbano. La estética finlandesa se caracteriza por la ausencia de exageración. Lo distintivo no es solo el color del cabello, sino la manera en que se lo lleva. Se privilegia el cabello sano y natural, con peinados simples y funcionales, como llevarlo suelto, recogido bajo o trenzas discretas. El maquillaje también suele ser mínimo en Finlandia, lo que refuerza la visibilidad del tono natural del pelo y de la piel. El resultado no es una estética llamativa o glamorosa, sino una imagen sobria, limpia y segura, donde el atractivo no busca imponerse, sino mostrarse sin artificios. Esta forma de entender la apariencia se vincula con una cultura del cuerpo y de la mirada muy particular. En Finlandia el cuerpo femenino no está permanentemente en la mirada, independientemente del color del cabello. La mirada social es menos invasiva que en el sur de Europa o en América Latina. Esto influye directamente en cómo se percibe la belleza en Finlandia. No existe una presión permanente por producirse y el atractivo se asocia más a la salud, la actitud y la coherencia personal. En ese caso, lo rubio no funciona como un capital social especial porque es algo común y cotidiano. Resulta llamativo que la imagen de Finlandia, el país de las rubias, tenga más peso fuera del país que aquí dentro. Para los propios finlandeses, el cabello claro no define estatus, éxitos ni personalidad. Es simplemente una característica física más. Dentro de la sociedad finlandesa, el prestigio social se asocia mucho más a la educación, la independencia, la calma y la confiabilidad que en el aspecto físico.
Las generaciones más jóvenes en Finlandia muestran además que cada vez son más diversos. La inmigración, los viajes y la influencia de las redes sociales han ampliado el abanico estético y cultural. Sin embargo, el imaginario de las rubias finlandesas persiste, porque sigue teniendo una base visible en la vida cotidiana, especialmente durante el verano, cuando la luz del norte intensifica los tonos claros del cabello y de la piel. Finlandia puede ser llamada, sin exagerar, uno de los países más rubios del mundo, pero reducirla a ese rasgo sería perder su esencialidad. Aquí la rubiedad no es espectáculo ni promesa, es normalidad, paisaje urbano y vida cotidiana. Más que el país de las rubias, Finlandia es el lugar donde la belleza, rubia o no, no necesita ser explicada ni defendida. Simplemente existe, camina por la ciudad, trabaja, estudia y se funde con la luz del norte. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.